Bueno, buenas tardes a todos. Contamos ya con 46 participantes. Es muy grato poder inaugurar los décimos séptimos coloquios de Microbiología Valparaíso 2020, en presencia de todos los coordinadores de Valparaíso. Y en esta ocasión tengo el privilegio de presentarles a la doctora Alexandra Stoll. Alexandra estudió biología en la Universidad Técnica de Dresden, en la ciudad de Dresden, Alemania. Hizo un doctorado en ciencias naturales también en la Universidad Técnica de Dresden, en el tema de biogeografía de plantas. Y en ese entonces hizo un intercambio con Chile. Participó en un programa de intercambio con Chile, ¿no? Y esa fue la primera vez que vino a Chile. Me parece que Chile tiene algo especial porque actualmente la tenemos acá, ¿no? Fue después investigadora del Instituto de Botánica de la Universidad Técnica de Dresden y trabajó también en el Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Görlitz, que está también no muy lejos de Dresden. El año 2008 se gana un concurso para incorporarse al CEASA, donde se incorpora trabajando en el tema de biogeografía de plantas, y el 2012 ella inaugura el Laboratorio de Biología Aplicada, ¿cierto? Buscando las predicciones tal vez agronómicas, con un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, transversal, más holístico, ¿cierto? Y Alexandra es una investigadora muy destacada en Chile, y estamos muy contentos de que ella inaugure los 17º coloquios de Microbiología Valparaíso 2020. Muchas gracias, Alexandra, por aceptar participar de estos coloquios y esperamos tenerte nuevamente en el futuro. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la posibilidad de mostrar un poco lo que hacemos. Y bueno, también el desafío de ser el primero del ciclo, ¿no? En cuanto a la presentación, bueno, yo había propuesto varias temáticas y la que más atención llamó fue una que nosotros llevamos hace un par de años, que la resumí acá en un título que es modulación bacteriana de la respuesta vegetal ante estrés bióticos. Y bueno, acá hice una paralelidad a los Beatles con su canción With a Little Help from My Friends, que en el fondo hace la referencia a esta interacción planta-microorganismo y las interacciones positivas que generan ahí. Antes de comenzar, quería presentar brevemente a quienes no ubican el CEASA. El CEASA es un centro regional de investigación de excelencia en Chile. Se sitúa en dos sedes, en La Serena y en Coquimbo, y en el fondo fue fundado en el 2003 en una iniciativa nacional de descentralización de la ciencia, donde cada región pudo perfilar necesidades de investigación para el desarrollo de cada región. Y en este entonces se generó el CEASA y tiene en estos momentos 15 áreas de investigación que abarcan desde las ciencias marinas hasta la glaciología, hidrología, climatología, y dentro de eso también un grupo que se dedica un poco a la biotecnología, a las así llamadas ciencias aplicadas, y ahí dentro de ello estamos nosotros con el Laboratorio de Microbiología Aplicada. En estos momentos el CEASA tiene aproximadamente 100, 110 personas contratadas trabajando en las distintas áreas, y un tema muy fuerte para el centro también es siempre la transferencia de conocimiento hacia los distintos entes en la sociedad. O sea, eso refiere desde alumnos a tomadores de decisión en el gobierno regional, juntas de vigilancia, asociaciones de agricultores, etc. Y obviamente también a público general. Entonces, dicho eso, dentro de la región o dentro de los desafíos que el CEASA enfrenta en la agricultura regional, quisiera hacer algún realce que también nos perfila como laboratorio.
La agricultura regional, en el fondo, enfrenta en estos momentos diferentes desafíos que se engloban o vinculan generalmente con lo que es el cambio global, y en el fondo partimos con que estamos ubicados en una zona árida, semiárida, hiperárida en parte, y donde las precipitaciones son bajas y las temperaturas y la evaporación y evapotranspiración de las plantas son altas, y eso de por sí ya son las condiciones naturales, y estas condiciones se ven en el fondo más agravadas por lo que es el cambio global, o dentro de eso el cambio climático que se proyecta para la zona. Además, a nivel mundial y también en la región hay una demanda creciente por superficies agrícolas productivas. Hay disminución proyectada de las precipitaciones. En estos momentos ya estamos mayormente en los años que andan debajo de los 80 milímetros, que es el promedio histórico para la región. Y hay una mayor dependencia de los sistemas de riego que conllevan una serie de complicaciones para lo que es el manejo del suelo también. Hay salinización de los suelos cultivables, y hay cambios en los patrones y aparición de enfermedades y plagas, y también en la fenología de los cultivos por esos desfases en la estacionalidad. Entonces, para abarcar alguna parte de estos desafíos que enfrenta la agricultura, entonces se fundó el Laboratorio de Microbiología Aplicada para aprovechar esta interacción biológica planta-microorganismo. Y nosotros trabajamos principalmente en estas tres aristas que tienen que ver con la biofertilización, biocontrol de plagas fúngicas principalmente, y el estrés ambiental en las plantas de cultivo. Hoy día en la charla me voy a enfocar en esta arista solamente, para estructurarnos un poquito a lo que quisiera abarcar hoy día. Es una introducción breve en lo que es el concepto del holobionte vegetal. Yo no sé si para los que ya conocen estos conceptos, o son quizás también hasta más fisiólogos vegetales, me disculpan, pero yo creo que también es importante de quizás recapitular algunos conceptos en el marco de la charla. Entonces, después, ¿cuáles son regulaciones que se conocen desde la fisiología vegetal frente a estrés abiótico en plantas? Después, ¿cuál es el rol de microorganismos en este sistema? Y cuáles son las investigaciones que nosotros hemos desarrollado y preguntas que nos estamos planteando en este contexto. Entonces, el holobionte vegetal, conceptualmente, es muy similar a lo que nosotros somos como seres humanos, una fusión de lo que es las células humanas o el cuerpo humano en sí, y todos los microorganismos que están asociados a las distintas superficies que posee nuestro cuerpo. Y acá en la planta tenemos lo mismo, tenemos lo que es así llamada la parte de la filósfera, que es la parte aérea de la planta, donde hay asociaciones a la superficie de las hojas y de los tallos. Hay endófitos que están dentro de la planta, en las flores, en las semillas, en las raíces, y tenemos después a nivel de raíces la rizósfera, que es en la superficie de vínculo a través de las raíces con los microorganismos del suelo, y hay una zona de influencia de la planta, y tenemos el microbioma propio del suelo, y todo esto son componentes, y finalmente en conjunto este sistema sería lo que responde a los distintos cambios. Dentro de lo que es el holobionte vegetal, digamos, no todo siempre es de color rosa, ¿no? O sea, en el fondo ahí hay un conjunto, un microbioma complejo, y ese microbioma complejo tiene interacciones en sí, tiene funcionalidades, microorganismo y microorganismo planta. Y dentro de ello es súper importante de tener esta visión colectiva de estas funciones e interacciones que definen finalmente lo que puede ser la respuesta de la planta. Esta interacción se desarrolla a lo largo de lo que es la evolución en la Tierra, y en el fondo, si uno quisiera partir desde la mirada microbiológica, nace hace aproximadamente 3,5 mil millones de años, cuando nacen
las primeras bacterias y forman estas interacciones nutricionales y de competencia en conjunto con los virus, y a lo largo de la evolución se vienen sumando células eucariotes a nivel de protistas, los hongos a las redes más complejas, y aproximadamente hace 450 millones de años se suman las plantas en la Tierra, y donde finalmente se compone lo que hoy en día denominamos el holobionte vegetal, con todas sus interacciones múltiples entre hongos, bacterias y las células vegetales. Finalmente, en una mirada más agronómica, a alguna persona le podría parecer muy conocido esta fórmula, que es el fenotipo de una planta corresponde a la sumatoria del genotipo de una planta y el efecto ambiente. Eso es lo que generalmente en agricultura se maneja mucho, y lo que nosotros en estos momentos hacemos es sumar esta visión del microbioma, no solamente nosotros, a nivel mundial me refiero, científico, sumar esta función del microbioma y todas las interacciones que se puedan generar entre los tres ambientes. Entonces tenemos el microbioma asociado a la parte de raíz y la planta misma, más todos los factores ambientales y lo que es la información genética propia de la planta, como los tres elementos cruciales al observar una planta y su respuesta a ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo funciona desde la mirada de fisiología vegetal esta regulación en la planta ante estreses abióticos? O sea, estrés abiótico acá se define como, por ejemplo, estrés por frío, sequía, calor, también radiación, por presencia de metales pesados o salinidad en el ambiente. Y nosotros en el laboratorio nos concentramos principalmente en lo que es sequía y salinidad por el contexto regional. Dentro de lo que, por ejemplo, acá de una planta enfrentada a un estrés salino, existen regulaciones a nivel de fitohormonas que funcionan en equilibrios muy finos entre sí, y tenemos una distinta gama de fitohormonas vinculadas a respuestas de estrés, en este caso ante estrés salino, de muchos conocidos, por ejemplo, los casmonatos también en la respuesta ante patógenos, ABA en la regulación de la abertura estomática, y auxinas, por ejemplo, en la regulación de crecimiento de raíces, etc. Y también tenemos acá el etileno, que es una de las enzimas, fitohormonas que vamos a concentrarnos más fuertemente a lo largo de la charla. Pero también etileno, más allá del vínculo con el estrés en las plantas, respuesta a estrés, tiene otras funciones dentro de la planta. Entonces, muchas veces en las publicaciones o en las interpretaciones he visto como la hormona del estrés, pero realmente es su nivel de presencia relativa versus otras hormonas la que la hace ser un elemento para indicación de estrés, o lo que le hace ser también una hormona vinculada a la maduración de frutos o maduración de la misma planta, o también a lo que es el crecimiento el crecimiento inicial en cuanto a la ruptura y de dormancia de semillas. Entonces, dentro de la vida de la planta tiene muchas funciones, y por eso en el fondo también es importante que exista, y más que exista en alta o baja concentración, la mirada es hacia cuál es la relación de su concentración versus otras fitohormonas. Entonces, si miramos más de cerca cómo funciona la señalización de estrés y respuesta de estrés de una planta a través de la fitohormona de etileno, tenemos acá el ciclo la expresión molecular de la generación del etileno con el precursor de ACC, y tenemos antes la ACC sintetasa y después la ACC oxidasa, y finalmente termina en la generación de etileno como fitohormona. Existen distintos receptores dentro de la planta que señalizan mayores cambios en su concentración, y después desencadenan distintas respuestas ante estrés ambiental, como puede ser la activación de la señalización de Ross,
y los transportes de iones, la respuesta de enzimas antioxidantes y otras respuestas fisiológicas a nivel de crecimiento, cierre de estomas, etcétera, en la planta. Si miramos más de cerca, el transporte de iones dentro de la planta, tanto en la parte aérea como en la parte de raíz, existen distintos canales y transportadores de iones, y cuyo equilibrio también en el fondo determina si existe una condición de estrés o no, y eso también son más las relaciones entre distintos iones, más allá de solamente la concentración elevada de uno, si el otro también es elevado, entonces en sí, en el fondo están en equilibrio, y eso todavía para la planta no es tan estresante, ¿no? Es más cuando esos equilibrios de concentración salen de su, no sé cómo, bueno, valga la redundancia, de equilibrio. La otra parte es la regulación por ROS, que también muchas veces tienen una connotación muy negativa en lo que es la señalización de estrés, y estas reagencias oxidativas, esos reactivos reactive oxygen species, son también parte de la señalización interna de la planta, y es necesario que existan incluso cuando la planta no está en estrés. Es lo mismo que etileno, están en sintonía en su señalización con las demás fitohormonas o compuestos señalizadores, y solamente salidas de este desequilibrio en el fondo despiertan cierta reacción de la planta y modulación de la expresión génica, y después desarrollo de una respuesta, por ejemplo, ante estrés, o una respuesta de crecimiento hacia alguna fuente de nutrición o luz, etcétera, ¿no? Entonces, este fino equilibrio es el que la planta busca mantener, y cuando lo pierde es cuando entra finalmente en un estrés. Entonces, a nivel de fenotipo, viendo la planta como un sistema total, ¿cómo se expresa este estrés que se puede generar en la planta? Bueno, primero puede entrar en el déficit nutricional, porque en suelos en sequía o con altas concentraciones de sal, la planta no puede absorber de la misma forma los nutrientes como son fuentes de nitrógeno o potasio del suelo. Después tiene limitaciones en la absorción del agua. Bueno, cuando no hay agua por sequía, obviamente es ya difícil, y cuando hay altas concentraciones de sal, el estrés osmótico que genera la sal, en el fondo, por mucha agua que pueda haber en el suelo, la retención en el suelo es mayor versus el potencial osmótico que pueda generar la planta. Y finalmente termina en limitaciones en los procesos de fotosíntesis y respiración, daños, por ejemplo, en los cloroplastas o el cierre estomatal, y eso finalmente conlleva a que la planta no pueda seguir con la generación de energía, y termina por ejemplo, si por largos periodos, por ejemplo, tiene que cerrar los estomas y no puede hacer el intercambio de gases, termina de no tener fuente digamos, energética, y a su vez ahogarse por falta de intercambio de gases, y empieza a tener muerte a nivel de hojas, por ejemplo. Entonces, dentro de todas estas regulaciones, ¿cuál es el rol de microorganismos? Y acá quisiera hacer primero un pequeño excurso, una pequeña excursión por lo que la literatura en distintos reviews recientes ha compilado, y después mirar más de cerca a lo que en el fondo nosotros estamos investigando. Entonces, acá, en un review del año 2016, los autores resumen en esta gráfica muy bonito los distintos elementos que se conocen de interacción de plantas con microorganismos bajo condiciones de estrés. Y acá quisiera realzar que la mayoría de los estudios se enfocan en uno de los mecanismos, más que de ver un sistema complejo. Entonces acá se sabe que hay modulación en la concentración de fitohormonas,
tanto en, digamos, producción propia de las plantas, perdón, propia de los microorganismos, como también intervención en la producción de fitohormonas de la planta, a través de señales químicas desde la bacteria. También se sabe que los microorganismos pueden alterar el sistema de antioxidantes propios de la planta, que son capaces de modular la respuesta de la planta ante estreses por producción de volátiles, y también pueden modular la producción de ciertos osmolitos dentro de la planta, así como también son capaces de producir algunos osmolitos ella, o sea, me refiero a las bacterias. Y finalmente, un modelo de interacción, hasta el momento uno de los modelos más completos de interacción que se ha propuesto, que es el modelo de la ACC de aminasa, que vamos a mirar un poquito más en detalle a continuación. Entonces, este famoso modelo de ACC de aminasa fue propuesto en el año 1998 por Click, en colaboradores, y en el fondo apunta a lo que es la síntesis de etileno en la planta. Si nos acordamos de acá del inicio de la regulación de la fitohormona, en su producción y señalización en la planta, tenemos el precursor ACC y una enzima, la ACC sintasa y la ACC oxidasa, y finalmente llevan del precursor hasta la fitohormona propiamente tal. Y el modelo propuesto por Click apunta a que exista una enzima bacteriana, la ACC, que sería capaz de hidrolizar el ACC y separarlo en un amonio que para la bacteria sería una fuente de nitrógeno, y este alfa-ketobutirato que no está claro para qué sería utilizado en el metabolismo microbiano, o si tiene alguna, entre comillas, utilidad. Entonces, ¿cómo funciona esta regulación? Bueno, en primera instancia requiere de un contacto físico entre la célula bacteriana y la célula de planta. Esto hay que imaginárselo como un contacto de rizoplano en suelo, ahí es de donde viene el modelo, y en el fondo sería a través o de la exudación de triptofano al ambiente, o por la producción independiente de allá de la bacteria. En el fondo se aumentaría la presencia de AIA en la planta, y esta presencia de fitohormona aumentada de una forma que no está muy claro, induciría una mayor producción de ACC. Esta mayor producción de ACC estaría por caminos que no se conocen, expulsado hacia los exteriores de la célula vegetal, y no solamente fuera de la célula, sino que fuera de la planta, y traspasado, o sea, absorbido por la bacteria, para después en el fondo entrar en funcionamiento de esta enzima, la ACC de aminasa, y hacer esta hidrolización. Y acá, bueno, ya me escucharon hablar, hay muchos interrogantes en el modelo, y así como el modelo fue propuesto en 1998, continúa hasta la fecha. Entonces, esta interacción de expulsar este ACC, el precursor del etileno, hacia la bacteria, en el fondo por su procesamiento enzimático, la planta se le delivería del precursor, y por lo tanto no habría suficiente ACC para hacer esta alza en la producción de etileno. Eso es la teoría. Entonces, finalmente, se tendría una situación como acá al esquema a la derecha, donde yo tengo una planta bajo condiciones de estrés, y si yo le aplico una bacteria PGPR con esta función de ACC de aminasa, a pesar de la situación de estrés, la planta no seguiría aumentando sus niveles de etileno y crecería de forma más normal, mientras que sin la aplicación de la bacteria, la planta sí aumentaría sus niveles de etileno y estancaría en su crecimiento o empezaría a marchitar. Entonces acá
perdón, este es del año 2018, acá en la cita. Tenemos el mismo modelo a nivel celular, y como vemos, si bien hay muchos otros MAM, receptores de señales, cuya función se conoce, si nos fijamos acá en lo que es el modelo ACC, se identifican algunos efectores que no se sabe cuáles son, que llevarían a una respuesta que terminaría de influir sobre la síntesis de ACC, y finalmente en el fondo disminuyendo la... perdón. Emilia, ich muss arbeiten, bitte. Ja, Emilia, ich muss arbeiten. Ja, aber mit Klebeband. Mit Klebeband, okay? Aber mit solchen kleinen Leuten, die... Perdón. Entonces, por vías de señalización o de rutas desconocidas, tendríamos la sobreproducción de ACC, que se exportaría nuevamente a la célula bacteriana y disminuiría la producción de etileno en la célula porque no hay precursor. Acá, bueno, como decía, todas las flechas en naranja punteadas son ¿cómo se llaman? Rutas putativas, y en el fondo son todavía objetos de estudio. Ahora, siguiendo con el mismo modelo ACC, acá dentro de Ali et al. Del 2014 también está Click como autor correspondiente de este trabajo. Se hizo un ensayo que es bien interesante, y que en el fondo tenemos acá plantas de tomate, a la cual fueron aplicadas hacia este eje distintas concentraciones de sal, induciendo un estrés por salinidad en el tomate. 160 milimolar ya es un estrés bastante severo para tomate, y 185 milimolar es mucho más severo aún. Tenemos acá la respuesta de las plantas control, y acá tenemos dos distintas bacterias que usan en el estudio, donde tenemos la bacteria 1 en su estado wild type, y la bacteria 1 siendo eliminada la función de la producción de ACC de aminasa, y la bacteria 2 también en su estado wild type, y la bacteria 2 sin el gen de ACC de aminasa. Nosotros lo que podemos observar, si nos quedamos con la respuesta bacteria 1, que con la aplicación de la bacteria wild type, que posee un gen funcional y la actividad enzimática de la ACC de aminasa, podemos ver que hay una significativa mejora en el crecimiento de las plantas de tomate ante concentraciones de sal muy severas, ¿cierto? Según el planteamiento del modelo, esto es debido a la producción de ACC de aminasa. Pero si nos fijamos en lo que es la respuesta de la planta ante la bacteria donde se eliminó por mutación la funcionalidad del ACC de aminasa, es decir, se mutó el gen y ya no tiene la capacidad de producir la enzima funcional, entonces también vemos que las plantas, solamente con una bacteria, digamos, promotora de crecimiento, tienen una respuesta de crecimiento bastante mejor versus el control. No es tan bueno como es el tema de la bacteria wild type, pero sigue siendo considerablemente mejor que el control, en el fondo dejando abierto de cuáles serían los mecanismos involucrados en esta promoción de crecimiento, o en esta mejora. Entonces, de este tipo de antecedentes, nosotros nos hemos planteado una serie de desafíos científicos, y dentro de ellos figuran cómo funciona la regulación del modelo ACC de aminasa en mayor detalle. O sea, por ejemplo, cuáles son los vectores de transporte de ACC, cuáles serían los canales de expulsión y absorción del ACC en el ambiente, y cuáles son condicionantes de este sistema. Y también, por ejemplo, con el ejemplo que les presenté al final, existen diferencias entre la mitigación del estrés de las plantas
estrés ambiental en plantas entre bacterias que poseen la enzima de ACC deaminasa y las que no poseen esta enzima. Y también cuáles otros mecanismos podrían existir más allá de la regulación de la síntesis del etileno a través de la ACC deaminasa y que podrían estar involucrados en la mitigación del estrés ambiental de las plantas. Entonces, dentro del laboratorio de microbiología, nos hemos planteado un par de estas preguntas para resolver, porque realmente son muchas y son amplias. Y les quiero introducir un poquito de lo que nosotros hemos trabajado en los últimos años. En general, yo creo que a los que trabajan con PGPR este esquema le parece muy parecido, es el camino normal cuando yo quiero tener una cepa prototipo, quizás para una aplicación biotecnológica. Entonces uno parte con un aislamiento de algún sitio de interés o algún ambiente de interés. En este caso nosotros trabajamos con suelos de cultivo y suelos de plantas nativas acá de la zona del norte de Chile. En el laboratorio hicimos caracterizaciones de las cepas aisladas, por un lado por sus rasgos de PGPR, por ejemplo como es la producción de auxinas, la funcionalidad de la enzima ACC deaminasa, la fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato, producción de exopolisacáridos y su tolerancia al estrés salino, a la salinidad del ambiente, y también en su vínculo con algunas plantas, en este caso, por ejemplo, la germinación de semillas de plantas de cultivo, como es lechuga o tomate, y también su interacción con una planta modelo, como es Arabidopsis thaliana. Y posterior de esto, ensayos en maceta con algunas cepas que se seleccionan en el camino. Esto varía según el objetivo, obviamente, de estudio, donde en este caso, en las plantas bajo condiciones de estrés, nos interesaba la respuesta fisiológica y morfológica de las plantas a nivel químico y obviamente de crecimiento, y por el otro lado nos interesaba a nivel molecular investigar cuáles serían elementos de la señalización y su respuesta a etileno que estarían modulados por la presencia de una bacteria. Entonces, para quienes se entusiasmaron con la idea del ACC, nuestra primera experiencia fue, es muy poco probable aislar una cepa con la enzima ACC deaminasa efectiva y en el fondo eficiente. Ahora, hoy en día, lo que se hace comúnmente es trabajar, por ejemplo, como es el caso de estas cepas, que puse como ejemplo, trabajar con meramente la presencia a nivel génico de la enzima. Entonces, se usa como indicador de una actividad enzimática la presencia del gen. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que la mera presencia del gen no necesariamente habla de que este gen es funcional. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hacemos es, en primer parte de trabajar con el escrutinio bacteriano, hacer el trabajo con PCR, que es un poco más sencillo de realizar, y finalmente los candidatos que salieron positivos se testean por la actividad enzimática. También viceversa nos dimos cuenta que obviamente porque estos partidores apuntan a un gen que no necesariamente el partidor o la localización del partidor es igual genéticamente a lo largo de la diversidad de microorganismos que presentan hoy en día, o que se conocen hoy en día, que tienen el gen de la ACC deaminasa. Hubo mucho tiempo un problema con que el partidor no amplificaba a pesar de que la bacteria poseía la actividad enzimática. Entonces, finalmente lo que estamos trabajando hoy en día son partidores que se anidan sobre el centro funcional sobre la secuencia del centro funcional de la enzima, y esto nos ha dado resultados bastante transversales sobre lo que es la taxonomía bacteriana. Cuando uno sigue, como segunda experiencia, cuando uno sigue los protocolos que comúnmente se trabaja para lo que es el aislamiento de bacterias con la capacidad de ACC deaminasa, de tener esta actividad enzimática, uno trabaja con medios que son deficientes en nitrógeno, y en un paso final se suplementa el medio con ACC.
que en el fondo sería digamos, el compuesto que permitiría la activación de la ACC de aminasa y con eso suplir la necesidad de nitrógeno de la bacteria a través de la hidrolización de la ACC. Ahora nos dimos cuenta que usando estos protocolos lo que se puede aislar muy bien son los fijadores de nitrógeno atmosférico, porque no dependen de una fuente de nitrógeno de la placa o del medio de cultivo, sino que pueden aislar el nitrógeno que necesitan para su crecimiento, fijar el nitrógeno que necesitan para su crecimiento desde la atmósfera. Entonces también eso es un punto en cuanto al trabajo con estas cepas que hay que tener bien presente. Después, a fondo, fuimos trabajando, por ejemplo, acá en ensayos in vitro, con estas cepas putativas de la enzima ACC de aminasa, o de las cuales ya sabíamos que tenían la enzima funcional. Y lo que hacemos nosotros habitualmente son estos ensayos con Arabidopsis, donde en placas disponemos aquí en una línea semillas pregerminadas de Arabidopsis, y en el caso de las aplicaciones bacterianas se raya a una distancia de 4 a 5 centímetros un poco de material de la cepa a evaluar. Entonces, cuando yo observo este ensayo, durante buena parte, bueno, acá vemos una placa que aproximadamente tiene 2 semanas de edad, entonces ya las raíces crecieron largo y parecieran tocar. Pero durante, digamos, mínimo 10 días, este sistema no existe un contacto físico entre la bacteria y las raíces de las plantas. Y aún así, nosotros hemos observado efectos de mitigación, y se nos hizo muchas veces el alcance de que podrían ser volátiles. Sí, puede ser, pero en el fondo cabe destacar que el sello que nosotros usamos para estas placas no retiene los volátiles. Entonces, no hay una acumulación a mayor concentración de volátiles en el sistema. Siguiendo esto como una parte de nuestros escrutinios, lo que habitualmente hacemos es este esquema de ensayos, donde trabajamos con las plantas de control, en este caso sin estrés salino y con un estrés salino para Arabidopsis, y por el otro lado con la aplicación bacteriana, en este caso aquí arriba sin estrés salino y acá abajo con el estrés salino. Y aún así podemos observar distintos efectos que no son atribuibles según el modelo a lo que sería el mecanismo o el modelo de ACC de aminasa. Entonces, en este sentido, para levantar un sistema modelo para estudiar esto, hemos hecho este tipo de ensayos que les mostré recién con muchas cepas diferentes, y lo que vemos acá en este gráfico de coordenadas es en el eje X la promoción de crecimiento efectuada por la bacteria, por la ubicación de la bacteria en la placa, sin condiciones de estrés, y en el eje Y en el fondo el efecto de promoción de crecimiento efectuado por la bacteria versus el control bajo condiciones de estrés. Quiere decir que en los distintos cuadrantes dan distintas condiciones, y el que para nuestros fines es el más interesante sería este, donde en el eje X, más que me alejo del punto cero, tengo mayor promoción de crecimiento sin estrés, y si me voy por el eje Y, tengo mayor promoción de crecimiento bajo condiciones de estrés. Entonces, de esta forma podemos aislar, en este caso, por ejemplo, por el tema de longitud total de la raíz, cepas en cuanto a su desempeño en la interacción con la planta modelo Arabidopsis. Entonces, acá para lo que sigue en mi presentación, vamos a trabajar con estas 3 cepas, que es denomina ESL001, ESL007 y SH31. A ver, ahí sí. Entonces, esas 3 cepas, para caracterizarlas muy brevemente, las primeras 2 son de un ambiente de resósfera, y la primera es el 001,
no tiene el gen ni tiene la actividad enzimática de la ACC deaminasa. ESL007, también proveniente de Rhizoptera, tiene el gen y tiene actividad enzimática de la ACC deaminasa, y SH31 es un aislado del salar de Bosco, y en el fondo no se encontraba dentro de un contexto de vinculación a una planta, y tampoco tiene gen ni funcionalidad de la enzima ACC deaminasa. Parte de estas caracterizaciones, por ejemplo, también mencioné inicialmente es, por ejemplo, ver la germinación de semillas de cultivos. Lo que podemos ver acá, que cualquiera de las cepas, teniendo o no teniendo ACC deaminasa, es capaz de mejorar significativamente la tasa de germinación para semillas de lechuga bajo condiciones severas de estrés, como lo son los 100 milimolar o los 150 milimolar en un ensayo de germinación en placa. También hacemos habitualmente lo que mencioné, estas caracterizaciones bioquímicas por capacidades PGBR, y a fondo vemos que en su gran rasgos son bastante parecidos las cepas. Una de las principales diferencias es su actividad de la enzima ACC deaminasa, y para mayor facilidad de seguimiento siempre voy a marcar la cepa positiva de ACC deaminasa con esta flechita roja. Entonces hicimos con estas tres cepas un sinfín de ensayos, pero aquí quiero enfocarme en estos dos ensayos, que es un ensayo de estrés salino a largo plazo, 3 semanas, y un ensayo de estrés hídrico a corto plazo de 1 semana. Entonces acá, en estos gráficos de radar, resumido, la respuesta digamos, bioquímica en la fisiología de la planta a la inoculación de la bacteria bajo condiciones de estrés. Entonces tenemos acá en cada gráfico de la misma forma la concentración de un osmolito, que en este caso es prolina. Tenemos un MDA, que es como una representación para lo que es el daño en membrana, la peroxidación lipídica de las membranas, y tenemos acá la respuesta de las enzimas antioxidantes, y por acá abajo tenemos una respuesta a nivel ya, digamos, completo de la planta, que es el incremento en el peso seco de las hojas. Entonces, acá esto es y estamos comparando los dos ensayos, en azul el ensayo con salinidad, y en verde el ensayo con estrés hídrico. Y el control, en el fondo, fue seteado como 1 en todos los ensayos para la comparabilidad. Entonces, como bien podemos ver, si nos fijamos en prolina, la modulación de la concentración o la producción de prolina entre las 3 cepas no es igual ni comparando las 3 cepas, ni entre las 2 formas de estrés. Entonces, por ejemplo, en el caso del estrés hídrico, las 3 cepas por igual promueven la producción de prolina, destacando la cepa ESL001 y interesantemente también la cepa SH31, que en el fondo no viene de un contexto de interacción con plantas. Si vemos el mismo parámetro en la condición de estrés salino, podemos observar que hay un leve incremento en la producción con la ESL001 y con la SH31, pero no así con la cepa que tiene la ACC deaminasa, que es la ESL007. Así también, si nos fijamos en lo que es la peroxidación lipídica, o dicho de otra forma, el daño en membrana, podemos ver que el daño en las membranas, en el estrés hídrico, es modulado por las 3 cepas bacterianas, pero no así en el estrés salino. A su vez, si vemos la respuesta en las enzimas antioxidantes, nos podemos fijar en primera instancia que la demanda por enzimas antioxidantes aparentemente era más grande en el estrés salino que en el estrés hídrico, pero a su vez hay diferencias notorias entre las 3 bacterias.
la bacteria con actividad ACC deaminasa es la que más, en el fondo, refuerza la actividad enzimática antioxidante, y después le sigue una bacteria que viene de un contexto no vegetal y una bacteria de contexto vegetal, como es la SL001, pero sin actividad ACC deaminasa en este caso, no tiene mayor impacto sobre la modulación de actividad de estas enzimas. Entonces, si lo resumimos, vamos a ver que claramente las tres cepas modulan o interactúan de distintas formas con la planta, y en el fondo generan distintas respuestas ante los distintos estreses en la planta. Si nos pasamos ahora con las mismas tres cepas a la señalización y respuesta a nivel molecular, tenemos acá arriba, posterior a la síntesis de etileno, un receptor de etileno, que en el fondo es parte de la regulación de la fitohormona, y podemos observar que tanto el control sin estrés como las tres bacterias bajo condiciones de estrés tienen el mismo nivel de expresión de la enzima, perdón, génica, y solamente el control con estrés, en el fondo, tiene una notoria sobreexpresión de este gen. Lo interesante es que entre las tres bacterias, en este contexto que es clave, si uno piensa en el modelo ACC, no hay diferencias en cuanto a la modulación e interacción con la planta. Si nos pasamos a la modulación del estrés en esta parte, perdón, a la señalización anterior a la planta, en esta parte encaminando hacia la respuesta antioxidante, vemos que hay una modulación bacteriana bien diferente entre una de las cepas, que en este caso es la ESL001 bajo condiciones de estrés, versus las otras dos cepas. En el fondo, esta cepa aumenta la expresión relativa del gen, mientras que estas otras dos, en el fondo, reprimen levemente y un poco más fuertemente la expresión de este gen. Y finalmente vamos a la respuesta un poco más sistémica ante las condiciones de estrés, como lo podemos ver acá con el ERF13. Tenemos una situación bien similar a lo que vimos en el CTR1, donde la respuesta en cuanto a las tres bacterias es bien similar entre sí y muy parecida a lo que es el control sin estrés comparado con el control con estrés. Entonces, si resumimos estas expresiones que hemos observado, en general cualquiera de las bacterias estudiadas disminuye, en el fondo, entre comillas, la percepción del etileno interior de la planta. Y acá, en cuanto a la sensibilidad ante una primera respuesta ante el etileno, la cepa ESL001 aumenta la sensibilidad, mientras que las dos cepas ESL007 y SH31, a través de la activación de mecanismos de antioxidantes, conducen a otra respuesta ante el estrés. En cualquiera de las cepas hay un cambio en la respuesta, digamos, sistémica de la planta, reduciendo la sobreexpresión de ciertos procesos metabólicos por parte de las bacterias, en el fondo, por así decir, llamando a la calma en los procesos metabólicos más que la desesperación metabólica ante un estrés severo. Y si empezamos a resumir un poquito lo que hemos podido compilar en cuanto a información, este es el modelo del cual partimos, que es en el fondo el modelo de interacción de una bacteria de ACC deaminasa, cuya principal intervención conocida sería acá, en lo que es la concentración del precursor de etileno.
Pero en nuestros estudios nos dimos cuenta que más allá de esta regulación que ciertamente existe y ha sido estudiado mucho, también existe una fuerte regulación en los procesos río abajo de lo que es la concentración del etileno per se como fitohormona. Entonces acá tenemos cambios en lo que es la sensación, la señalización de etileno dentro de la planta, tenemos cambios también en lo que es la actividad enzimática y tenemos cambios en lo que son las respuestas sistémicas de la planta ante condiciones de estrés. Ahora, si nos vamos a una bacteria que no posee el gen de ACC de aminasa, no sabemos qué pasa acá en este gen en particular o en esta parte de la ruta metabólica de la generación de la fitohormona, porque no se ha estudiado, pero sí sabemos que arriba abajo poseen las mismas herramientas o herramientas similares para modular la respuesta de la planta ante condiciones de estrés. Entonces también hay una baja en la señalización o una regulación en la señalización del estrés, de etileno en la planta, y hay una modulación de la respuesta antioxidante de la planta, y así como hay una respuesta más equilibrada ante las condiciones de estrés, si uno ve la planta como, digamos, como complejo de reacciones metabólicas y no solamente fijándose en una sola. Entonces, ¿cuáles son los desafíos científicos que nosotros vemos todavía? Es la integración de estos resultados en modelos de respuesta a nivel, digamos, holístico, y la complementación del modelo ACC, que en el fondo es algo que nosotros hasta el momento no hemos podido abarcar, que es cómo sería todo este proceso de traslocación de este precursor del etileno y transporte hacia la célula bacteriana. Para finalizar, quisiera agradecer a mi grupo de trabajo, que como bien se dijo a la introducción, es interdisciplinario, y en el fondo tenemos desde biotecnólogos sobre agrónomos, biólogos moleculares, y tratamos de hacer ensayos no solamente in vitro, sino que también en contextos más reales, más productivos, que también hemos realizado con estas cepas. También a las fuentes de financiamiento, distintos FIC y un fondo de centros regionales que hemos sido beneficiados, y a ustedes por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Estuvo súper interesante el coloquio, ¿no? Entonces está abierto esto a la... Hay una... Levanta la mano. ¿Dónde? Sí, tal vez los que quieran hacer preguntas podrían levantar la mano y entonces les habilitamos, digamos, el micrófono de las personas que están levantando la mano. ¿Pablo? Hola, buenas tardes ya. Bueno, muy interesante su presentación. Sobre todo, bueno, me llamó la atención el resultado que tiene usted sobre la cepa que aumenta la respuesta ROS. Esto lo trabaja en la planta modelo, pero ¿qué respuestas han evaluado? ¿Qué respuestas podrá tener la síntesis de compuestos antioxidantes como un potencial biotecnológico de esta aplicación? O sea, nosotros trabajamos solamente muy inicialmente con Arabidopsis, o sea, en el fondo parte de nuestros escrutinios es con Arabidopsis, y los demás ya lo trabajamos con, como digo, plantas de cultivo como son lechuga o tomate, o también hemos trabajado con quinoa. Y nosotros todavía no tenemos capacidades propias para evaluar compuestos antioxidantes producidos quizás por las mismas cepas o cambios en la producción de la misma planta. Pero es algo que tenemos en desarrollo, y acá entre
contingencia nacional y la contingencia mundial, nos vemos un poco limitados en ese tipo de actividades, ¿no? Me imagino. Sí. Gracias. Vamos a dar la palabra a Felipe. ¿Aló? ¿Felipe? Sí, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. Ya, buenas tardes, gracias por compartir su investigación con nosotros. Tengo dos preguntas. Usted postula, bueno, está postulado también que en el modelo ACC de Aminasa, la simbiosis es con una bacteria, pero esta bacteria, ustedes analizan que si es una gram positiva, gram negativa, si es un consorcio bacteriano, ¿tienen estipulado más o menos qué tipo bacteriano es? Sí, o sea, en el fondo, la ACC de aminasa como enzima es algo que, digamos, a medida que fue aumentando la investigación, se fue, en el fondo, descubriendo para muchos contextos taxonómicos diferentes. En primera instancia fue casi exclusivamente encontrados en bacterias gram negativas, como son la Pseudomonas, Azospirillum, etcétera. Pero últimamente también se ha encontrado que los bacilos poseen actividades de la enzima ACC de aminasa, que era uno de los grupos que antes no se había encontrado. Entonces, no se sabe del todo bien cómo es que todos estos grupos también no muy relacionados entre sí taxonómicamente, de repente, pueden poseer una función tan similar. Hay algunos trabajos, por ejemplo, también de nacimiento que menciono ahí, en una de sus otras publicaciones, hacen un estudio filogénico del gen, que es bien interesante, pero en el fondo, por así decir, tendría que ser actualizado, porque este fue publicado, si no me recuerdo mal, del 2015, y desde el 2015 a la fecha, lo que está disponible de base de datos, en cuanto a genomas bacterianos, ha aumentado 1000, y en el fondo habría que revisar más profundamente ese tipo de literatura. Pero no es algo que sea exclusivo de algún grupo de microorganismos. Ah, ok. Muchas gracias. Parece que la Mai y Paulina. Primero, Mai. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas también con respecto al modelo. Si se sabe algo de este modelo en microorganismos endófitos y si se sabe algo de transportadores ACC en las bacterias. Gracias. Para ambas cosas, o sea, quizás más fácil para mí responder la última pregunta. En cuanto al cómo sería el transporte de ACC, no está muy claro. Lo que se postula es que el ACC sea conjugado con diferentes moléculas que permitan su transporte en la planta, pero no se ha estudiado si existen transportadores específicos y de qué forma también sería expulsado digamos, al ambiente fuera de la planta, porque en el fondo en el postulado parte de la idea de que son bacterias de la rizósfera, o sea, de la superficie de raíz, o digamos, área cercana a la raíz, que estarían cumpliendo esta función. Entonces, en ese sentido, no existe claridad acerca de estos mecanismos de transporte. Y lo otro, si bacterias endófitas podrían poseer esa enzima, es probable. Yo en particular, o nosotros en particular en el laboratorio, no trabajamos todavía con endófitos, trabajamos con microorganismos de rizósfera, por lo cual no tenemos experiencia propia, pero sí no creo que exista limitante por ser endófito de tener o no tener esta actividad. Perfecto. Yo creo que sería más fácil que un endófito, tuviera esta actividad enzimática que una bacteria de vida libre, ¿no? Porque en el fondo al menos se ahorraría una parte del transporte.
Paulina Vega, ¿sí? Sí. Hola Alexandra. Hola. Te habla Paulina. Yo también trabajo con microorganismos PGPD y recientemente en una pasantía hice unos análisis con mi consorcio, digamos, en estrés hídrico con tomate. Y tengo ahí como una duda en realidad, con respecto a la concentración de prolina. Como que veo algunos ensayos donde tengo alta lipoperoxidación, o sea, concentración de MDA en las plantas control, pero veo una disminución en esa concentración con mi consorcio, y también en prolina también veo disminución. Entonces estoy en la disyuntiva si la concentración de prolina siempre es un efecto positivo de los microorganismos, o puede también representar que estos microorganismos están haciendo que estén a un nivel como normal, que estén igual como las plantas que están sin estrés. Y esa en realidad es mi pregunta. No sé si se entendió bien. A ver si, voy a tratar de replicar la pregunta a ver si yo entendí bien. Ya. Entonces, la observación es que a pesar de la aplicación de un consorcio, una bacteria promotora, o digamos una que mitiga estrés ambiental, se reduce la concentración de prolina, ¿correcto? Sí. Y lo otro era de que... Está como al nivel de las plantas control que no tienen estrés, digamos. Claro. La concentración de prolina. Ya. Bueno, prolina es un osmoprotector, ¿no? Entonces, es dentro de las respuestas o potenciales respuestas o regulaciones que una planta puede hacer ante condiciones de estrés, es una. Y si eso va a depender, perdón, ya estoy escuchando que aquí va a venir un drama. Perdón, tengo que atender esto un segundo, por favor. Creo que no sé. Es interesante lo que preguntas, Paulina, ¿no? De la prolina, porque parece que los niveles de prolina bajan a los niveles controles, de plantas controles sin sal. Sí. ¿Cierto? Pero también veo que disminuye la lipoperoxidación, que Claro. eso también es una respuesta positiva, digamos, que hay menos estrés en estas plantas, pero veo que también baja la prolina. Claro, Entonces, o sea que da la impresión de que la planta siente que no está sometida a una situación de estrés, porque las bacterias la protegen de alguna manera del estrés. claro, eso yo creo que es muy interpretable, me da la idea. Claro. Pero bueno, Aunque yo sí. esperemos a la experta que nos ilumine con su respuesta, ¿no? Sí, por favor. Bueno, decirle a todos que estamos tremendamente contentos con la asistencia de día. Tuvimos una asistencia de 60 personas conectadas, ¿cierto? Lo cual es un número muy bueno para empezar estos coloquios del año 2020. Decirles que este año hay cambio en algunos de los organizadores de estos coloquios, porque el profesor James Robson de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dejó de ser coordinador a partir de este año, y en su reemplazo ha ingresado la profesora doctora Carolina Yáñez, que también está en sala, ¿cierto? Y estamos muy contentos de que ella pueda representar a la Universidad Católica de Valparaíso y reemplazar a James Robson, que ha hecho una labor notable durante 16 años, ¿no? Y que es un líder microbiológico de la región desde hace mucho tiempo, ¿no? El programa de los coloquios, lo más probable es que se les mande hoy día en la tarde o en los próximos días. Tenemos un programa súper atractivo. El coloquio que viene después de Alexandra es el jueves 28 de mayo, que va a presentar Aldo Gallero, quien es el jefe del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se hacen todos los días más de 100 exámenes de coronavirus, SARS-CoV-2, ¿no? Y justamente nos va a abordar sobre los desafíos que significa para un país como Chile enfrentar esta pandemia y su diagnóstico.
En junio vamos a tener como invitada a la profesora doctora Pilar Junier. Pilar es profesora de Suiza de la Universidad de Neuchâtel, y tenerla realmente como coloquiante es un privilegio también mayor, ¿no? Y Alexandra. ¿Aló? Aló, Alexandra, sí, ahora retomamos tu Ya. respuesta. Entonces, quedamos en que la modulación bacteriana en cuanto a la producción de prolina era igual al control. O sea, no hubo un aumento necesariamente en este osmoprotector, ¿correcto? Claro, más o menos. Sí, entonces, eso también nosotros lo hemos observado en diferentes cepas, y un poco nuestra explicación al momento tiene que ver con distintas cosas. Yo no sé exactamente, por ejemplo, cuál fue el tiempo del ensayo, de duración de este ensayo, y cuál fue, por ejemplo, la severidad de la salinidad en el ensayo. Pero lo que nosotros hemos observado es que estas regulaciones no son constantes en el tiempo. Entonces, van en respuesta a la demanda también de la planta. Entonces, y uno en el fondo con todas estas mediciones, cuando uno hace todo el esfuerzo de planificación, este día voy a levantar el ensayo, lo que tienes es la imagen momentánea del estado de la planta o del sistema en este preciso momento. Pero estos son seres vivos en interacción con ambiente, y en el fondo esto no es estático. Y si bien en un momento yo veo, o en muchos momentos se aisló, se identificó, y principalmente estos son en estudios a corto plazo, de que hay un aumento en la producción de prolina, si uno hace estos estudios a más largo plazo, esta primera respuesta tiende a disminuirse o casi no estar presente, y aparentemente reemplazada por otras regulaciones. No sé ¿Hola? no sé si me entiendes. Sí, entiendo. El ensayo que yo hice fue de 28 días. Los 28 días fue cuando se realizó como esta medición. Entonces eso es lo que yo había visto en algunos papers, que quizás a respuestas tempranas se ve esta acumulación de prolina. Exacto. Pero a respuestas como de mayores tiempos se ve como que ya hay una disminución por parte. Entonces me da la idea como que es un poco interpretable eso de los niveles de prolina, ¿no? Sí, en lo que, por ejemplo, acá volví a los resultados nuestros, y en el fondo muestra justamente lo que estás planteando, ¿no? En el fondo el ensayo de estrés salino fue de 3 semanas, fue 21 días, y el ensayo en PEC fue de 1 semana. Y vemos justamente eso, de que en el ensayo a largo plazo la respuesta en prolina ya no es tan fuerte, versus la respuesta en prolina en el ensayo a más corto plazo, que es el de estrés hídrico. ¿No? Y eso también... acá yo... Perdón, sí. Perdón, que como no nos vemos, no... Sí. Esto era en estrés hídrico, donde tengo esta respuesta. Era estrés hídrico. Pero me imagino que debe ser más o menos similar. O sea, en el fondo, no quita, nosotros, acá yo tomé estos dos ejemplos, pero en el fondo también nosotros tenemos ensayos de estrés salino a corto plazo y ensayos a estrés hídrico a largo plazo. Y en el fondo las respuestas no son idénticas, pero las tendencias son las mismas, ¿no? Entonces, aparentemente la regulación por el osmoprotector de prolina es algo una respuesta a más corto plazo. Ya, súper. Al no ser que, por ejemplo, existen ensayos que repetitivamente enfrentan aumentando el estrés. Ah, claro. No, este fue desde el principio. Y cambio la condición cada vez, y cada vez hay un reajuste, ¿no? Ya, súper. Muchas gracias. Ya. Carolina Yáñez, vamos a darle el... ¿Carolina? ¿La profesora Yáñez? Sí. Hola Alexandra, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Y tengo una consulta. Tú nos has mostrado resultados de la respuesta en plantas con la inoculación de PGPR y en función del ACC de desaminasa.
pero quería preguntarte si tú sabes si existe algún tipo de regulación también de la respuesta en el etileno en relación a alguna producción de VOX en las PGPR. O sea, hay estudios que postulan eso, nosotros no lo hemos hecho, pero hay estudios que en el fondo hablan de la regulación de etileno por volátiles. Ya. Ya, pero ustedes no tienen ningún trabajo al respecto, porque puede ser que también sea una cosa conjunta entre los VOX y ACC desaminasa, y que eso regule los niveles de etileno. Estoy totalmente de acuerdo que en el fondo estos estudios que aíslan, por ejemplo, ciertas rutas metabólicas y como que tratan de explicar todo lo que se ve con solamente esta ruta, no llevan digamos, a la respuesta, ¿no? Sino que hay que tener una mirada conjunta. Si en el fondo acá tenemos microorganismos con muchas capacidades, y de las muchas capacidades nosotros con nuestras herramientas biotecnológicas somos capaces de brutamente entender algunas pocas, y me refiero brutamente porque nuestras herramientas no son capaces de resolver qué exactamente hacen los microorganismos en cada momento, y cómo todo esto es regulado. Entonces, si yo tengo un ser vivo con un sinfín de herramientas para la interacción, ¿por qué tengo que asumir que un único mecanismo es el que me da la respuesta? Entonces acá, si yo tengo por eso en el fondo pusimos esta comparación que tenemos acá, que es este tema de las cepas que tienen ACC y las que no tienen ACC, pero miramos mucho más allá del mero mecanismo que es la regulación de la producción de etileno, sino que en el fondo lo que nosotros hacemos es justamente no mirar la regulación de la producción de etileno, y vemos toda la demás respuesta fisiológica y de crecimiento de la planta, y nos damos cuenta que si bien ACC de aminasa es un mecanismo que contribuye a la resistencia de la planta, o lo que también en literatura de repente se llama resistencia sistémica inducida, tolerancia sistémica inducida, esto es un elemento dentro de muchos, y yo creo que estamos lejos de conocer la complejidad de este sistema. Ok, súper, muchas gracias. ¿Ya? ¿Hay alguna otra persona que tiene preguntas? Si nadie tiene preguntas, tengo yo una pregunta, ¿no? Tal vez un poco más general, mientras tanto. Y la pregunta más general es, tú hablaste en el comienzo del coloquio del cambio climático, cómo esto está afectando a la región de Coquimbo, ¿cierto? Y nosotros acá en la quinta región también estamos tremendamente afectados por el cambio climático, o sea que la sequía en amplios sectores de la quinta región es impresionante, ¿no? Lo cual también va aparejado con el tema de la salinidad. Entonces, quiero que comentes en general cómo ves tú la predicción del uso de estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal o bacterias benéficas, ¿cierto?, para este cambio climático que está ya establecido en Chile, digamos. ¿Cómo ves tú realmente que estos microorganismos podrían tener un impacto muy importante en la agricultura? O sea, el potencial existe, ¿no? O sea, en el fondo, los ensayos en condiciones cercanas a las condiciones productivas así lo muestran, y nosotros hemos hecho pruebas también en distintos campos, a pequeña escala, en campos productivos, y así vemos que la aplicación de estas cepas, o sea, bueno, nosotros trabajamos solo con cepas, no trabajamos con ensambles de consorcios, pero la aplicación de estas cepas mejora el desempeño de las plantas en condiciones productivas normales, así como en, por ejemplo, déficit hídrico durante el tiempo de cultivo. Entonces, en ese sentido, sí, es una herramienta que es útil. Ahora, no puede, obviamente, ser la única herramienta, es como un conjunto de herramientas. Acá en la cuarta región todavía existen muchas superficies productivas, sobre todo en hortalizas, que se riegan por surco, por inundación, y no por riego por goteo. Después existen manejos en el cultivo, que en el fondo también son complejos para trabajar con este tipo de microorganismos, porque en el fondo el manejo fitosanitario o también de
malezas, es bien fuerte cargado a la parte química, y eso en el fondo siempre compromete la sobrevivencia de los microorganismos benéficos que uno quiera aplicar, o también los que están ya en el suelo. Entonces ahí, más que de ser, como Click en algún artículo alguna vez dijo, como ACC puede salvar al mundo o algo parecido, puso, esto es como una contribución en el marco, desde mi perspectiva, en el marco de muchas otras acciones o digamos cambios culturales que tienen que ocurrir en la producción agrícola. Ok, muchas gracias, Alexandra. Constanza también quiere hacer una pregunta. Ahora, igual, mientras que haya otra pregunta, puedo decir que en el fondo el uso de estos microorganismos también tiene límites, ¿no? O sea, en el fondo el límite es lo que es la tolerancia de la planta. Está bien que son capaces de modular la respuesta ante un estresor o una combinación de estresores, pero cuando ese estrés es tan severo que la planta muere, bueno, muere, ¿no? Eso por aplicar un microorganismo no lo voy a poder frenar. Entonces, si uno lleva esto a un contexto productivo, si otras plantas que en producción agrícola demasiado sensibles a las condiciones ambientales bajo las cuales tengo que producir, porque es donde estoy ubicado, entonces también no es la solución mágica, ¿no? O sea, en el fondo, como digo, esta es una herramienta adicional que conlleva de que yo puedo a lo mejor seguir utilizando variantes actuales que tengan a lo mejor buen mercado de venta o que están muy establecidos en una zona, modulando un poco su tolerancia a las condiciones desfavorables. Pero si esta tendencia sigue, va a haber que también pensar en cambio de variedades, ¿no? O sea, esto es como de la mano, y de nuevo, en el cambio de variedades hay que desarrollar herramientas biotecnológicas que mejoran el desempeño productivo. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Constanza? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hola Alexandra, primero que todo felicitarte, darte las gracias por la presentación, fue súper interesante, didáctica. Mi pregunta tiene que ver un poco con cuando presentaban los resultados de gráficos de radar, y veíamos que la cepa 007 y la SH31 tenían una respuesta a la salinidad bastante similar. Pese a que fueron aisladas o vienen de nichos ecológicos muy distintos, como una rizófora solar. Entonces, mi pregunta va enfocada a qué tan importante o determinante es ese nicho ecológico de donde se aíslan las bacterias para tener la respuesta de protección frente a estrés ambiental. O si pudieron ver algunas diferencias de resultados, no sé. A ver, en el fondo, esto tiene como muchas aristas, ¿no? Yo sé que en biotecnología muchas veces van a los lugares más extremos para buscar microorganismos con mayores potencialidades, ¿no? Y para ciertas cosas quizás esto podría ser verdad, pero también en el fondo no sabemos de todas las potenciales de los microorganismos que están aquí mismo al lado de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo al menos no soy una convencida de que el origen de una cepa tenga estrictamente un vínculo con su potencial. Y si ahora llevamos esto al contexto donde hicimos nuestro trabajo, que es esta interacción planta-microorganismo, como bien indica, también trabajamos a propósito con una cepa que no viene de un ambiente vegetal, para ver cuál es su capacidad de interactuar con la planta bajo ciertas condiciones. Y vimos que a pesar de que su contexto ecológico de origen no lo deja quizás esperar, igual es capaz de modular aspectos importantes en la respuesta fisiológica de una planta ante condiciones de estrés. ¿Cuáles exactamente son los mecanismos? Tampoco se sabe del todo, pero en el fondo es algo que también nos sorprendió mucho. De hecho, nosotros queríamos usar esta cepa como un poco un control
negativo, por así decir. Yo aplico una bacteria y no me hace un gran efecto. Y nos llevamos la sorpresa que, bueno, igual tiene herramientas de interacción. Y en ese sentido, no es tan determinante en mis ojos. Ahora, el tema de dónde viene una cepa para el desarrollo de sus potencialidades en interacción con el cultivo, para mí sí tiene un impacto. O sea, por ejemplo, si yo tengo una cepa que proviene de un suelo nativo y que nunca ha tenido contacto con un contexto agroquímico, puede tener quizás más riesgo de no sobrevivir a estas condiciones versus una cepa que ya aislé de estas condiciones, porque esta ya sobrevivió ahí. Entonces no es algo que yo pueda responderte en blanco y negro. Perfecto, muchas gracias. No sé si respondí la pregunta. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no hay ninguna pregunta más. Bueno, estamos ya, son las 13:37, o sea que hemos tenido una discusión bastante amplia. Ha despertado mucho interés este coloquio, o sea que con todos los que están acá presentes, quisiera yo expresar, digamos, el agradecimiento de toda la comunidad microbiológica de la región de Valparaíso y de todos los microbiólogos de otras regiones de Chile y de otras partes, digamos, que se han sumado a esto. Ha sido un coloquio súper didáctico, ¿no? Hemos aprendido mucho y eso siempre se agradece. O sea, que se agradece tu generosidad en compartir todo lo que sabes con los colegas y los estudiantes de la quinta región. Te voy a dar un fuerte aplauso, digamos, y no me los demás parece que no pueden, pero bueno. Entonces dejamos el coloquio hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, muchísimas gracias a todos por participar de este coloquio y los esperamos entonces el jueves 28 de mayo en la misma hora, en el mismo canal, ¿cierto? Con el coloquio de Aldo Gallero sobre coronavirus y los desafíos actuales que tiene Chile respecto a esta pandemia. Muchas gracias. Y hasta pronto. ¿Dónde salgo? A ver. Hay que parar la grabación, eso sí. Sí.